¿Has pensado que la vida te ha quitado mucho? ¿Que ha sido injusta en algunas situaciones? Quédate conmigo en este podcast y descubre cómo Dios es el único que tiene el poder para restaurar y restituir todo lo que has perdido. Muchas personas que estamos hoy aquí viendo este podcast seguramente hemos perdido muchas cosas. Personalmente te puedo decir que hace algunos años tuve una serie de situaciones donde perdí mucho, desde vidas hasta temas económicos y materiales. Y sobre todo, perdí mi propia identidad. En este podcast vamos a ver cómo es que Dios tiene el poder para restaurar y restituir la vida. Pero primero vámonos a la parte de los conceptos. ¿Qué es restaurar? Restaurar es arreglar lo que se dañó. Pero ¿qué es restituir? Es el poder de Dios para devolver lo que se ha perdido. Y no solo eso, sino añadir mucho más. Al menos en mi vida, como yo les decía, he vivido muchas pérdidas. Viví muchas pérdidas, mucho dolor y muchas lágrimas. Pero hoy en día yo te puedo decir que Dios me ha restaurado y no solamente eso, ha añadido muchísimo más de lo que yo pudiera pensar que merezco. Por eso es que yo hoy le sirvo a Él. Y vámonos a la palabra del Señor en Salmo 126. Este salmo llegó a mi vida hace poco, pero es lo que ha hecho en mi vida y lo que yo veo que hace en la vida de los demás. Y se llama, en lenguaje actual, Salmo 126, de la tristeza y la alegría. Solamente el título nos hace ver y nos hace tener esperanza que nuestra vida puede ser restaurada, que nosotros mismos podemos ser restaurados. Vamos a escuchar. Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. De los labios nos brotaban risas y cánticos de alegría. Hasta decían las demás naciones, realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Dios, devuélvenos el bienestar como le devuelves al desierto sus arroyos. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. De la tristeza a la alegría. Y les quiero comentar un poco más personalmente mi experiencia en estos dos conceptos y el poder de Dios en ellos. Cuando sufrimos algún daño, cuando tenemos alguna pérdida, muchas veces la queremos tapar, la queremos sanar con distintas cosas. Y no voy a decir con qué lo quise yo tapar o disimular el dolor, el daño, la pérdida, pero solamente me estaba lastimando más. No estaba aliviando quizás el dolor por un tiempo, pero la herida seguía abierta. Y les voy a platicar esto que pasó cuando yo escuché al Espíritu Santo. Estaba en el hospital pasando una situación difícil y bajé a la parte de la sala y a como yo pude, mi espíritu anhelaba hablar con Dios. Pero en ese entonces yo no conocía a Cristo como hoy lo conozco. Aún así, dentro de su misericordia, yo recuerdo que en mi mente escuché su voz y se presentó como el Espíritu Santo. Y le pregunté qué iba a pasar, si la persona que estaba aquí en el hospital iba a vivir o no, qué iba a pasar con mi familia, qué iba a pasar conmigo. Y en cada una de las preguntas, él me dijo que yo iba a estar bien. Él me dijo que yo iba a estar bien. No me dijo más nada.
Hoy en día que conozco a Cristo, sé que yo no necesitaba otra respuesta más que esa, que yo iba a estar bien. Y hoy estoy bien porque lo conozco a Él. No significa que yo no he tenido ya situaciones complicadas, difíciles, pruebas. Claro que sí, pero en Cristo es diferente. En Cristo sabemos que viene lo mejor, que si estoy pasando por una prueba es porque más adelante viene lo mejor para mí. Cuán grande es la misericordia de Dios que yo, a pesar que no lo conocía, Él me habló y se presentó como el Espíritu Santo y Él me dijo que iba a estar bien. Y hoy en mi vida, yo no lo digo porque lo veo en la tele o porque veo a una persona o porque un predicador o porque un pastor, una pastora. Yo lo digo porque yo lo he vivido en mi vida y yo hoy lo estoy viendo. Todo lo que yo lloré, Dios me lo ha regresado en risas, en alegrías, en canto. Tanto que hoy no entra en mi cabeza qué podría estar haciendo si no es sirviéndole a Dios por todo lo hermoso que ha hecho en mi vida. Y esto de verdad te lo digo con el corazón abierto y con una voz que me quiebra. Pero no voy a borrar esta edición porque es la verdad. Es lo que mi corazón siente al hablar de Dios. Agradecimiento. Yo te pido que no te enfoques en la gente de los alrededores. Inspírate. Puedes inspirarte de las personas que ves cómo su vida se ha transformado después de conocer a Cristo. Pero enfócate en ti. Porque de ti mucho depende la historia que sigue en tus próximas generaciones. Un pastor que se llama Danilo Montero, seguramente lo conocen, siempre dice en sus prédicas, o casi siempre dice en sus prédicas, dedícale un año de tu vida a Dios y vas a notar la diferencia. Y wow, la primera vez que lo escuché no tomé sentido, pero mi primer año que sin querer le dediqué a Cristo, wow, mi vida cambió por completo. Mi persona cambió por completo. Mi identidad cambió por completo. Hasta mi físico ha cambiado por completo. Y quiero que no solamente nos quedemos en lo que hemos vivido en la actualidad, sino veamos lo que Dios ha hecho en cuanto a restaurar y restituir a las personas. Vámonos a la Biblia y vamos un poquito a la historia de Job. Job es una historia, pues de alguna manera un poco triste al inicio, porque él era un hombre que amaba a Jehová, que obedecía a Jehová y que todo lo hacía de acuerdo al agrado de Jehová. Sin embargo, el enemigo llegó y le dijo a Jehová, vamos a hacer como una prueba de fidelidad. Entonces Job perdió muchísimo, hijos, esposa, bienes materiales, entre otras cosas. Pero hay un versículo que quiero que estudiemos juntos. Job capítulo 42, versículo del 10 al 12. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Me encanta la parte de es más, el Señor le dio el doble. Y es lo que Dios hará en tu vida. Y lo declaro en el nombre de mi Padre Celestial. No solamente te va a restaurar el daño, sino te va a restituir. Te va a dar más de lo que perdiste. Y vámonos a otra historia que a mí particularmente me encanta y me identifico mucho con ella. Se llama Ruth y Noemí. Las dos son igual de importantes en esta historia. Noemí es una mujer que perdió todo, desde sus hijos hasta su esposo.
quedaron las nueras y una de ellas se quedó con Noemí y ella es Ruth. Y vámonos al final, casi al final de la historia, en Ruth 4, versículo 13. Dice, al poco tiempo Booz se casó con Ruth y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, las mujeres de Belén le decían a Noemí, bendito sea Dios que hoy te ha dado un nieto para que cuide de ti. Dios quiera que cuando el niño crezca llegue a ser muy famoso en todo Israel. Él te hará muy feliz y te cuidará en tu vejez, porque es hijo de tu nuera Ruth. Ella vale más que 7 hijos, porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo. Noemí abrazó al bebé con mucho cariño y desde ese día se dedicó a cuidarlo. Las vecinas buscaron un nombre para el bebé y lo llamaron Obed. Y a todos los amigos le decían, Noemí ya tiene un hijo. Obed no es más ni menos que abuelo de David. Entonces, si esto hizo Jehová en esos tiempos, si esto ha hecho Jehová en nuestros tiempos, ¿qué crees que puede hacer contigo? ¿Te va a restituir? Él conoce cada herida, cada dolor, cada lágrima que tú has derramado. Solo está esperando que le entregues, que le confíes tu vida para que Él pueda restaurar todo. Para que Él no solamente limpie o acomode o le ponga una curita al daño, sino a dar un poco más. Él es especialista en dar más, muchísimo más de lo que nosotros imaginamos. Esta historia de Ruth y Noemí me encanta porque Noemí jamás imaginó que su nuera se iba a quedar con ella, que ya ni siquiera era su suegra porque pues habían muchos hijos. El esposo de Ruth había. Sin embargo, Ruth tuvo esa fidelidad de quedarse con su suegra. Noemí tampoco imaginó que iba a ser abuela. Ellas estaban recogiendo las sobras en un campo. Ruth estaba recogiendo las sobras en un campo cuando Booz la ve. Noemí le dice cómo manejar la situación y todo resulta a favor. Tan a favor y tan el poder de Dios que no solamente Ruth y Noemí sabían de dónde venían y a dónde las había puesto ya Dios, sino que la gente se dio cuenta. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo. Es lo que Dios ha hecho conmigo. No solamente mis personas alrededor se han dado cuenta, mi esposo, yo, familia cercana. Todo mundo se da cuenta cuando Dios entra a tu vida. Cuando tú dejas que Dios entre en tu vida, todos se dan cuenta de la mano de Dios. Y regresando al Salmo 126, de la tristeza a la alegría, en el versículo 2 dice, hasta decían las demás naciones, realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Por eso todo el que conoce de Dios, todo el que ha experimentado el poder de Cristo en sus vidas, no nos podemos quedar callados. No podemos quedarnos callados. Porque es la esperanza que podemos nosotros transmitir a las demás personas. Es por eso que existe este podcast, es por eso que existe este canal de Segunda Oportunidad. Espero y este podcast haya edificado tu vida como lo hizo conmigo. Le mandamos un muy fuerte abrazo y beso a mi esposo Eric, que se encuentra trabajando, pero como les he dicho, la obra tiene que continuar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hermosa transmisión y que Dios te bendiga.